es la superinminente grandeza de su poder. Efesios, como les dije, del 1, del 19 al 23, y la versión que vamos a leer es la Reina Valera 1960. Bueno, recuerda que estábamos en el versículo 18, que Pablo nos estaba diciendo acá, hablando a los efesios y también pues a nosotros nos habla de esta carta, y es que dice que debíamos orar al Padre para que nos dé pues espíritu de sabiduría y revelación, para que nos alumbre los ojos del entendimiento, para saber que Él nos ha llamado a ser sus hijos, y que ese es el resultado de todas esas bendiciones. Y dos, también que la herencia que nos ha dado es ser rescatados, la vida eterna, la salvación. Y tres, vamos a ver es su poder. Debemos orar para tener revelación del poder que hay en nosotros, porque ya está en nosotros el Espíritu Santo. Entonces hay tres cosas, tres resultados de las bendiciones. Somos hijos, tenemos una herencia que es la vida eterna y tenemos el Espíritu Santo de nosotros. Y dentro de nosotros, este Espíritu, hay un poder. Vamos a hablar de ese poder. Y dice en este versículo, y oro para saber cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Para quién? Para con nosotros, para con la iglesia. Los que creemos. ¿En quién? En Cristo. Según la operación del poder de su fuerza. Les voy a leer otra versión. Pareciera como términos como que, uy, ¿qué es eso? Pero ya vamos igual a revisar cada uno de sus términos. En la Nueva Biblia Viva dice este versículo, oro también, dice Pablo, para que comprendan el increíblemente inmenso poder con que Dios ayuda a los que creen en Él. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Esa fuerza eficaz. Qué maravilloso es entender eso. Entender que la superinminente grandeza de su poder. ¿Cuál es esa superinminente grandeza de su poder? Miremos qué significa superinminente. Esa palabra, ¿qué dice? Es algo que sobrepasa, que excede, que es exagerada, que es más allá de lo que puedo imaginar. Cualquier pensamiento que usted o yo tengamos, un pensamiento grande, es más que ese pensamiento, es mucho más. O sea, es algo que es un poder muy grande, más de lo que yo pueda pensar, que lo supera todo. Eso es ese poder de Dios, lo supera todo. Dice supereminente grandeza, grandeza. ¿Qué es grandeza? Cuando uno habla de algo grande o de grandeza, está hablando, se refiere a tamaño, ¿cierto? Entonces esto habla de una magnitud, de un gran tamaño, de un tamaño mayor. Es algo grande, algo que no, es, para nosotros es como limitado. Uno se pone a veces como marcas, como metas, y dice, yo quiero alcanzar esta marca, como los atletas que dicen, yo quiero poner una marca, quiero superar la marca del atleta anterior que compitió y quiero poner esa marca. Y la logra vencer, pero Dios tiene una marca inalcanzable, es mucho más grande. Ese poder, dice, la supereminente grandeza, o sea, es algo que tú no puedes imaginar cuán grande en tamaño, en dimensión, es ese poder. Ese poder que es, ese poder en el griego es dunamis, dinamita. Imagínense eso, ¿qué hace una dinamita? Explota, rebosa, saca. Dice fuerza, ¿qué es dunamis? Fuerza. Es un poder milagroso, impetuoso, un poder maravilloso, poderoso, potestativo, grande. Entonces, iglesia, eso es lo que Dios desea que comprendamos, que oremos para que tengamos esa revelación de cuál es ese poder tan grande. El evangelio es la superinminente grandeza de su poder. ¿Qué es la grandeza de su poder? El Espíritu Santo, la unción que obra en nosotros. Es poder de Dios. ¿Para quién? Para con nosotros.
Eso es para con nosotros los que creemos en Cristo, en su iglesia, para con todo lo que es su iglesia. Dice, según la operación del poder de su fuerza. Otro término, la operación. Operación es algo que se mueve, ¿cierto? Es una energía, es una actividad que opera, viene de operar, de moverse. En él opera una fuerza grande y poderosa. Otra vez aquí dice poder, otra vez la fuerza, de su fuerza. Fuerza que es algo vigoroso, tiene una suficiencia más allá. Dios es más grande y poderoso que cualquier imperio. Entonces, si reunimos todos los términos que hemos visto como en detalle para referirnos a cuál es esa superinminente grandeza de su poder, vemos que Dios lo supera todo. Todo lo que yo pueda pensar, Dios es exagerado en darme bendiciones a mí. Es algo que no cabe en nuestra mente. Y cuando Dios opera, Él es eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Siempre penetra hasta lo más profundo. La palabra de Dios no regresa vacía, es poderosa, es eficaz porque está llena de esa grandeza y de ese poder, de esa operación, de ese dunamis. La palabra está llena de ese poder. Dios quiere que esa palabra penetre en tu mente, en tu corazón, que te transforme y que entiendas quién eres. Entiéndeme. Vuelvo y les leo en la Efesios en Nueva Biblia Viva, ya con estos términos, para que comprendan el increíble e inmenso poder con que Dios ayuda a los que creen en él. ¿Cómo Dios nos ayuda? Tiene un inmenso poder. Tú y yo tenemos un inmenso poder dentro de nosotros, que es de Dios para ayudarnos. ¿A quiénes? A los que creemos en él. Y ese poder es grandioso y es eficaz. Iglesia, entendamos que ese poder no tiene, o sea, no tiene límite. Que tú y yo debemos entender que tenemos ese poder dentro de nosotros, porque ya somos sus hijos. No es que vamos a ser, somos hijos, somos salvos y tenemos dentro de nosotros, somos sellados por el Espíritu Santo. En nosotros está ese poder que también operó en Cristo, esa grandeza de su poder, la cual operó en Cristo. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, y aquí dice, resucitando a los muertos, y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, ese poder está en ti y está en mí, está en nosotros como iglesia. Porque él sacó su brazo, o sea, ese brazo, pues imagínense al Señor allí cuando murió, él descendió hacia el Hades, donde están los muertos, ¿recuerdan? Allá llegó, hasta allá descendió porque él llevó el pecado de nosotros y se fue allá, llegó hasta el Hades. Pero el poder, esa fuerza poderosa, ese es el Espíritu Santo del Señor. Todo ese poder se hizo eficaz en la resurrección. Allí el Señor extendió su brazo poderoso y lo sacó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, que también hizo en él, y lo sentó sobre todo principado, o sea, perdón, y sobre todo principado lo puso, o sea, lo sentó a su diestra y sobre todo principado está él, y sobre todo autoridad aquí en la tierra, y sobre todo poder, y sobre todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Extraordinario, ¿cierto? Iglesia, la demostración más grande de amor fue en la cruz, ¿cierto? De amor del Dios para con nosotros se sucedió en la cruz. Pero la demostración más grande del poder de Dios es en la resurrección. Este es un poder inmenso, superinminente grandeza de su poder. Lo resucitó a él de los muertos. Y ese poder, entendámoslo, ese poder vive
en nosotros, en su iglesia, está en nosotros. Entonces, imagínense ese poder tan grande que fue, lo resucitó de entre los muertos. Solo ese poder de Dios pudo hacerlo. Lo sacó y le dio todo esto a Cristo. Lo puso a su diestra en una posición de honor. Y sobre todo, está sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, todo y todo nombre que se nombra está sobre él. Él está sobre todo nombre. Eso mismo, esa misma fuerza, ese mismo poder está en nosotros, iglesia. Y por eso debemos rechazar todo lo que venga a nosotros, porque tenemos un poder mayor en nosotros, una fuerza, ese dunamis en nuestra vida. Y no por nosotros, sino por quien vive en nosotros. La iglesia ya tiene el poder porque Cristo vive en ella, porque vive en cada uno de nosotros. Eso nos pertenece, ya lo tenemos. Y en cada creyente vive ese poder de la resurrección. ¿Se imagina usted? O sea, que no alcanzamos a dimensionar esa grandeza, por eso es importante definir cada uno de los términos. Sobrepasa toda dimensión. Y eso nos pertenece a nosotros, porque estamos en Cristo. Si a veces, si uno cuando ora y tiene ese poder, hace huir a 1000, eso nos enseñaba un maestro. Si ora, si dos hace unidos, hace huir a 10,000. Entonces imagínense nosotros como iglesia unidos con ese poder tan tremendo operando. ¿Qué va a suceder? ¿Qué puede suceder? Por la gracia de Dios suceden grandes cosas, pero siempre y cuando estemos confesando lo mismo, hablando lo mismo, proclamando lo mismo, creyendo en lo mismo, iglesia, creyendo que necesitamos desatar fe. Cuando dice desatar fe es hablar fe, hablar su palabra, hablarla, decirla, creerla, y todos unidos. Imagínense todos unidos con esta misma revelación. ¿Qué sucederá si todos mismos al tiempo unidos confesamos, no? Tenemos sanidad, tenemos sanidad. Yo tengo las bendiciones de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tengo la provisión, tengo bienestar, tengo libertad, tengo todo lo que puede dar, todo lo que uno puede imaginar y Dios ya no lo dio. O sea, todas esas bendiciones las tenemos ya. La invitación hoy de Papito Dios es que entendamos esto y proclamemos y confesemos lo mismo, creamos lo mismo como iglesia. Y miremos el 23, dice, y bueno, volvemos a leer el 22, y sometió todas las cosas, aquí están todas, no una ni dos, todas las cosas, y todo viene de, como dice el pastor, del verbo todo, todo es todo. Lo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? A Cristo está en nosotros. Y le dio toda autoridad y toda potestad sobre todo Dios a su Hijo Jesús. Y eso a la iglesia, la cual es su cuerpo, dice acá. ¿Quién? La iglesia es ¿quién? Su cuerpo. Nosotros somos su cuerpo. Le pertenecemos a Él. La cual es su cuerpo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! Qué grande, ¿cierto? Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A veces no entendemos, ¿cierto? Y se sabe como así. Sí, eso es. Dios comparte su gloria con la iglesia. Al darnos todo esto es porque le está compartiendo su gloria con la iglesia a través de Cristo Jesús. Y al compartirla con
con su iglesia, nosotros lo menos que podemos hacer es devolverla en adoración. Por eso le adoramos, le exaltamos, reconocemos que Él es único Dios, que Él es maravilloso, omnipotente, omnipresente, que es todo. Y todo se trata de entender quiénes somos en Cristo y que se trata de Cristo y que Cristo es el centro, el cuerpo, y somos el cuerpo de la iglesia y Él es la cabeza, Él es la plenitud. Esa palabra plenitud también tiene un significado grande, pleno, ¿cierto? Viene de pleroma, es una palabra en griego. Pleroma, ¿qué significa? Que es relleno, o sea, no es lleno, sino relleno, como dicen los chicos que le ponen re antes, es relleno, o sea, desbordante, hasta terminar, o sea, hasta donde ya no cabe más y se desborda. Es absolutamente abundante, o sea, lleno. Imagínese algo usted lleno, no medio lleno, ni que le falta un poquito, ni no, es hasta que usted tiene un vaso y le pone allí cosas hasta que rebose. La plenitud, eso es Cristo. Es la plenitud. Su plenitud está en nuestra iglesia, en nosotros, en su cuerpo como iglesia. Y Él lo llena todo, nos llena a nosotros en todo. Llenar lo que es la plenitud, que es llenar. Es que Él hace que estemos completos, repletos. Aquí hay como siete expresiones de plenitud, se las voy a leer. ¿Qué es plenitud? Dice, hacer repleto algo. ¿Sí? Dos, llenar en forma total una red. ¿Se acuerdan esa red que el Señor Jesús le dijo a Pedro que lanzara? ¿Y cómo quedó? Atiborrada de peces, no podía, la tenía que arrastrar y eso se salía. Y él solo le dijo, echen la red y él solo echó una. ¿Hubiera puesto más? Pues imagínense. Así, atiborrarla. Otro término, otra expresión, rellenar un hueco completamente. Es hasta que eso esté completamente al borde, desbordado. Proveer de influencia a otros. Qué bonito. Él nos llena con su poder, con su fuerza, con su poder, con su unción, para poder también influenciar a otros de buena manera, ¿no? A la voluntad de él, y poder dejar como una marca también en ellos de ese amor de Dios. O sea, Él nos da todo para que nosotros podamos ser de bendición también a otros. Otra expresión, dice, satisfacer para ejercer un oficio en la vida. Me llamó la atención esa expresión. Y es que es como si Dios nos dijera, yo te satisfago a ti totalmente para que tú puedas ejercer o desarrollar el oficio de tu vida. O sea, Él te capacita, a ti y a mí nos capacita, nos da tanto de su plenitud que yo logro todo gracias a esa plenitud. O sea, supero las expectativas del trabajo porque Él está en mí. O sea, no por mí, sino porque Él me da a mí la capacidad y la habilidad. Me llena tanto de esa función y de poder que yo logro hacer las cosas en mi vida. Y obviamente las voy a hacer bien, pero si estoy lleno de su función y de su poder. Otra expresión, terminar de manera total tu periodo y tus tareas. Cuando yo estoy pleno, siempre termino las cosas y en el tiempo que es, en el momento que es, de la manera que deben ser excelentes, porque esa plenitud es eso, es ser excelente, porque Él es excelente, Él es mucho más. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que Cristo venga, ¿no? Vamos a seguir haciendo todo y viviendo ese proceso y llenándonos y formándonos y haciendo todo hasta que Él venga. Otro término, verificar que esto se lleve a cabo mediante un proceso de planeación. ¿Cómo así? Sí, es pleno, o sea, yo planeo, Dios es tan pleno, tan que Él no deja nada al azar, o sea, todo lo tiene Él planeado, todo lo verifica, todo lo tiene
como sí, como él llevando, como verificándolo y que se vaya ejecutando, porque Dios no es un Dios desordenado, Él es un Dios de orden, un Dios que tiene planes y como hemos visto, Él tenía su plan de la iglesia, lo tenía desde antes, ese es su mayor misterio, era Cristo y la iglesia. Y él no, porque Él es un Dios de orden y no fue porque, sí, vamos a hacer un plan a ver, para ver qué pasa con el mundo y con la humanidad. No, 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 no. Dios es un Dios de planes y de ejecuciones. Y Él espera que nosotros entendamos cuál es ese propósito y esos planes que Él tiene para nosotros. Eso es plenitud en Él, estar lleno de Él, lleno de todo lo que Él tiene para nosotros y nos llena a nosotros. Cuando también se habla de planes, Dios habla de planes, aquí a mí me pareció, impactó y es así, y es verdad, y lo hemos hablado, el pastor lo ha explicado, la palabra misma nos lo ha dicho, que Dios no está para bendecir mis planes, los tuyos ni los míos. Dios está para mostrar sus planes y luego revelárselos a la iglesia para que se ejecuten. Uf, fuerte, ¿cierto? Porque a veces empezamos a hacer planes nosotros. No, Dios quiere darnos, manifestarnos, revelarnos, mostrarnos sus planes, revelarnos a la iglesia y ejecutarlos en la iglesia o en cada uno. Qué bendición es sentir esa llenura de Él, saber que la iglesia es su cuerpo y que está llena de Él. Estamos llenas de Él, llenas, la iglesia está de Él, llena de Cristo y que Él nos llena a todos. Si usted se ha sentido a veces como vacío, como incompleto, no debía sentirse así porque si Cristo vive en ti y en mí, y el poder de la fuerza de su espíritu vive también en mí, no debíamos sentirnos tristes o esperar llenarnos y que la gente me haga feliz o que yo sea pleno con otras cosas. No, yo estoy pleno en Él y con eso voy y hago otras cosas y desarrollo, pero yo no busco que las cosas de afuera me llenen a mí para ahí sí yo buscar a Dios. No, yo, yo estoy bien, estoy pleno de Él, que lo llena todo de su poder, de su gran fuerza para vivir plenamente como a Él le agrada y disfrutar de sus bendiciones y vivir una vida como iglesia triunfante. Ese es. Él desea que seamos triunfantes porque tenemos una supereminente grandeza de su poder en nosotros, iglesia, viviendo en nosotros, en usted y en mí está ese poder. Y si lo entendemos y lo creemos, es un desafío. Si no, pidámosle al Señor que nos dé revelación y entendamos y para vivirlo plenamente y vivir esa plenitud en Cristo. Y si usted está dispuesto, va a decir, sí, Señor, estoy dispuesto. Papito Dios, gracias por enseñarnos. Gracias por recordarme, por mostrar esa grandeza. Y me quiero asumir ese desafío a vivir, a confesar, a proclamar quién soy, a entender quién soy, qué llevo por dentro y a buscar el poder, no buscar el poder de afuera, sino yo ya lo tengo en mí. Y tengo que entender quién soy y a quién le pertenezco y quién vive en mí.